Bueno, bueno, yo voy a voy a compartir el artículo de infertilidad femenina y qué rol ocupa la obesidad. Esto es un trabajo presentado por los miembros del programa de obesidad, nutrición, educación, investigación y asesoramiento que reciben el nombre de ópera. Bueno, en muchas cosas voy a repetir un poco de la presentación que hizo el doctor. Bueno, a modo de introducción, el tejido adiposo es productor de múltiples factores. La obesidad se asocia también a múltiples complicaciones. Vamos a detallar estas complicaciones como el síndrome metabólico, eventos cardiovasculares desfavorables, tumores, desórdenes gastrointestinales, artritis y fundamentalmente lo que nos compete a nosotros en esta charla es la relación entre la obesidad y la infertilidad a través de mecanismos ováricos y de mecanismos extraováricos. A lo largo de la presentación vamos a ver que el tejido adiposo per se es productor de muchos factores endocrinos como la leptina, por ejemplo, de adiponectinas, de ácidos grasos libres, de citoquinas, que afectan directamente la funcionalidad del ovario y del endometrio. Por otra parte, vamos a ver que también la obesidad directamente va a generar un estado de insulinoresistencia, un estado de hiperandrogenismo funcional y de hiperestrogenismo que van a actuar directamente en la ovulación y en la receptividad endometrial y por ende van a generar infertilidad. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a ir mencionando la relación de la obesidad con el eje hipotálamo hipófiso gonadal, con los esteroides sexuales, con la insulina, con el eje de la hormona de crecimiento, con el ovario, con el endometrio, la relación de obesidad y tratamientos de asistencia reproductiva, embarazo y ovario poliquístico. Bueno, en primer lugar, la relación de la obesidad con el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Acá vemos que varios estudios clínicos han demostrado que en adolescentes el bajo peso se ha vinculado a una pubertad retrasada, mientras que la obesidad se ha relacionado a pubertad precoz. Esto ha conducido a la ciencia a identificar mediadores metabólicos con acción directa e indirecta en el eje hipotálamo hipófiso ovárico, la pubertad y la fertilidad. Y aquí aparece la leptina, que es una hormona hoy considerada como guardián de la pubertad y de la fertilidad futura en la mujer. Los niveles de leptina sabemos que se relacionan directamente con la grasa corporal. El exceso de peso va a conducir a una hipersecreción de leptina. Sin embargo, esta leptina va a tener un comportamiento diferencial a nivel central y periférico. A nivel central, la leptina parecería inducir un downregulation de los receptores y este estado de leptinoresistencia central vamos a ver que va a afectar directamente la frecuencia y los pulsos de liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas, puntualmente de LH, lo que va a tener un impacto en la menarca en la pubertad. Pero esta leptinoresistencia central va a condicionar a una hiperleptinemia periférica. Y así, el exceso de leptina asociado a la obesidad en el tejido ovárico va a generar una inhibición en la esteroideogénesis desde las células de la granulosa y de la teca, interfiriendo con la ovulación. A nivel de la esteroideogénesis, la obesidad se relaciona con niveles elevados de estrógenos, de 17-beta-estradiol y fundamentalmente estrona, y de andrógenos, testosterona, dihidrotestosterona, androstendiona y de hidroepiandrosterona. Ya que el tejido adiposo per se es productor de andrógenos
y sabemos que es un sitio de aromatización de andrógenos a estrógenos. Por otra parte, la obesidad se asocia con una disminución de la síntesis de hormona ligadora de esteroides sexuales, de la SHBG, lo que aumenta la presencia de esteroides sexuales libres, por ende la biodisponibilidad de estas hormonas en los órganos blancos. El tejido adiposo también actúa como depósito, ya que almacena tanto estrógenos como andrógenos, actuando como depósito de estos esteroides y generando un pool permanente que va a exponer a la paciente obesa a un nivel de hiperandrogenismo funcional y de hiperestrogenismo tónico, fundamentalmente a partir de la estrona. Todo esto se ve fundamentalmente asociado a la obesidad de tipo abdominal o central. Toda esta disfunción a nivel de la producción de esteroides sexuales lleva a un estado permanente de hiperandrogenismo funcional, que va a afectar la función ovárica y va a resultar en infertilidad. También ahí vamos a ver que va a haber todo un componente a nivel de el desarrollo también, como habló el doctor, de tumores y de lesiones a nivel endometrial por este estado de hiperestrogenismo permanente. A nivel de la insulina, existe una asociación directa entre la obesidad central y la insulinoresistencia, que ya la hemos visto a lo largo del curso. Esta insulinoresistencia periférica genera también una hiperinsulinemia compensatoria, que va a estar mediada por diversos factores, entre los que se destacan la leptina, los ácidos grasos libres, las citoquinas y los andrógenos. Entonces, los órganos blancos de este desorden metabólico, o sea, aquellos tejidos donde fundamentalmente se va a desarrollar la resistencia a la insulina, son el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Sin embargo, el tejido ovárico permanece sensible a la insulina y particularmente es el que más afectado va a estar por el estado de hiperinsulinemia sistémico compensatorio. La hiperinsulinemia a nivel ovárico va a conducir a un aumento en la producción de andrógenos y a un aumento en la sensibilidad a la LH. Este exceso de andrógenos intraováricos, sumado a la disminución de la SHBG hepática, conduce a más andrógenos libres, conduce a un aumento en la aromatización, estrógenos, y este aumento de andrógenos y de estrógenos va a determinar una atresia folicular temprana, una luteinización prematura de las células de la granulosa por acción de la LH, que finalmente desencadenará una anovulación, un daño en la calidad ovocitaria e infertilidad. En el eje de la somatotropina, las pacientes obesas presentan una disminución en los niveles de hormona de crecimiento plasmático. Diversos mecanismos están involucrados: la desregulación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, la somatostatina, la grelina, la hiperinsulinemia y el exceso de ácidos grasos libres. Si bien el rol del factor de crecimiento insulinosímil es controvertido en la regulación del eje de la somatotropina, parecería también actuar sobre el feedback negativo, conduciendo también a una menor liberación de hormona de crecimiento. En relación a lo que hemos visto con el tratamiento de las pacientes bajas respondedoras en relación a la hormona de crecimiento, sabemos que la paciente obesa va a padecer un estado de hiposomatotropismo y esto va a tener un efecto negativo sobre el ovario, ya que la hormona de crecimiento actúa sobre la foliculogénesis temprana, sobre el reclutamiento folicular, la dominancia, inhibiendo la atresia, la luteinización, y también sabemos que la hormona de crecimiento estimula la síntesis y la producción de estrógenos y progesterona. Por ende, esto también va a tener un impacto en la receptividad endometrial.
La relación entre la obesidad y el tejido ovárico. Esto resume un poco todo lo que describimos anteriormente. Los esteroides sexuales, la insulina y la hormona de crecimiento están directamente vinculados al ovario. Cada vez hay más evidencia del impacto de la obesidad directamente en la calidad ovocitaria. Aquí hay varios mecanismos. Uno de los mecanismos propuestos involucra la actividad mitocondrial alterada. Sabemos que la mitocondria regula múltiples funciones, tales como la maduración del ovocito, la fertilización y el desarrollo embrionario temprano. Los ovocitos de ratones femeninos obesos han mostrado niveles de especies reactivas del oxígeno elevadas y un déficit en la acción de la glutatión peroxidasa. Esto genera niveles excesivos de ADN mitocondrial que van a reflejar un mayor estrés oxidativo a nivel del ovocito. Otro mecanismo involucrado a la lipotoxicidad en el ovario involucra el efecto directo de los ácidos grasos libres en el tejido ovárico, a través de una disfunción en el retículo endoplásmico, en la función de las mitocondrias y en la apoptosis del complejo cúmulus ovocito, que el doctor lo describió recién en la charla. Eso va a conducir no solo a desórdenes en la ovulación, sino fundamentalmente a una pobre calidad ovocitaria y a una menor calidad embrionaria. En estudios animales también se ha observado que los ovocitos de ratones obesas son más pequeños, presentan una maduración meiótica retrasada, producen una apoptosis folicular aumentada y fundamentalmente alteraciones en el uso, que conlleva a defectos en la disyunción cromosómica, presentando, en estos casos, mayores tasas de fallas de fertilización, desarrollo de embriones aneuploides y abortos recurrentes, en comparación con el grupo control de ratones femeninos con normopeso. Obesidad y endometrio. El endometrio es otro tejido blanco afectado por la obesidad. Las mujeres obesas presentan defectos en la desidualización endometrial, menores tasas de implantación y mayores tasas de aborto. La patogénesis radica en la acción proinflamatoria de citoquinas y especies reactivas del oxígeno que inducen a una disfunción endotelial, y en el rol de la aptoglobina, que es un marcador inflamatorio local endometrial que se asocia a abortos recurrentes y que se encuentra sobreexpresado en el endometrio de mujeres obesas. También hay otra vía involucrada, que es la de la MAPK y el ERK, mensajeros involucrados en la invasión directa del tejido trofoblástico al endometrio. Otros posibles mecanismos estarían mediados por el hiperestrogenismo, la disminución de la glicodelina, la disminución de la hormona fijadora del factor insulino-símil, que es secundaria a la insulinoresistencia, y los niveles elevados de insulinemia compensatoria. La leptina también actúa a nivel del endometrio en la regulación de la receptividad endometrial y en la remodelación del tejido endometrial a través de mecanismos de proliferación y apoptosis celular. La relación entre obesidad y técnicas de reproducción asistida es negativa, con resultados adversos en los tratamientos. Particularmente, existe una asociación entre obesidad y requerimientos de mayores dosis de gonadotropinas, menor recuperación de ovocitos postpunción, mayor número de ciclos cancelados por respuesta ovárica errática, ya sea por hiporrespuesta o por hiperrespuesta a la estimulación, menores tasas de embarazo, mayores tasas de aborto y menor número de nacidos vivos en pacientes obesas sometidas a técnicas de reproducción asistida. En un metaanálisis que incluyó 47.967 ciclos, se demostró que los resultados adversos no solo se limitaban a pacientes con un Body Mass Index en el rango de obesidad, sino que también involucraba a mujeres solo con sobrepeso. Las dosis excesivas de gonadotropinas requeridas en estas pacientes podrían también afectar la receptividad endometrial,
la implantación y el desarrollo embrionario. Con el descenso de peso se ha demostrado un efecto positivo en términos de ovocitos recolectados, ovocitos maduros y tasas de embarazo. En relación al embarazo, la obesidad aumenta las complicaciones obstétricas y perinatales, tanto para la madre como para el recién nacido. Las complicaciones del embarazo predominan en el tercer trimestre y se describe un mayor índice de malformaciones fetales, muerte fetal intrauterina, complicaciones neonatales como trauma encefálico, distocia de hombros, lesiones del plexo braquial, distrés respiratorio, fractura de clavícula, aspiración de líquido amniótico meconial, y también hay un aumento en el índice de muertes perinatales, ¿sí? Y hasta el primer año de vida. En relación al síndrome de ovario poliquístico, sabemos, y lo vimos también en la presentación recién, que el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas principales de anovulación crónica en mujeres infértiles. Aproximadamente la mitad de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico padece obesidad, situación que agrava su infertilidad. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y obesidad van a tener una peor respuesta a los inductores de ovulación, mayor requerimiento de gonadotropinas, menor reclutamiento de ovocitos en relación a las no obesas. Por otro lado, la obesidad agrava el hiperandrogenismo y la insulinoresistencia que ya está presente en estas pacientes, más aún cuando se trate de una obesidad de tipo abdominal o central. Estudios han demostrado que el descenso de peso de al menos un 5 a un 10% ya es capaz de generar un impacto positivo en los ciclos menstruales y en la ovulación espontánea de este grupo de pacientes. En casos de pacientes SOP sometidas a cirugía bariátrica, se ha visto en un estudio de revisión que al año las pacientes habían demostrado mejorías en las irregularidades menstruales de un 56,7% de amenorrea a un 7,7% y también una reducción en la prevalencia de infertilidad de 18,2% a 4,3% al año de la cirugía. La relación entre la pérdida de peso y la fertilidad. Diversas intervenciones se han estudiado para reducir el impacto de la obesidad en la fertilidad de la mujer, dieta, actividad física y intervenciones quirúrgicas. La reducción de peso requerida para restablecer la fertilidad permanece aún incierta, pero lo bueno es que a veces la pérdida modesta de solo el 7% del peso corporal ya puede impactar positivamente en las tasas de embarazo. En casos de obesidad mórbida, hay consenso de que la cirugía bariátrica ha demostrado tener el mayor beneficio, pero no existe consenso aún sobre cuál es la técnica a implementar, ¿sí? Acá, bueno, habla del balón gástrico, por ejemplo, ¿sí? El bypass y otras técnicas. Bueno, como conclusión, acá está el mismo gráfico que expuso el doctor en su presentación. La obesidad sabemos que se asocia a infertilidad por múltiples y complejos mecanismos. Una de las hormonas más importantes en la obesidad es la leptina. Los niveles de leptina van a estar directamente relacionados con el sobrepeso y van a estar producidos por el tejido adiposo. La leptina va a actuar sobre el endometrio y sobre el ovario. A nivel del ovario, va a actuar inhibiendo la esteroidogénesis de las células de la granulosa y de la teca. Esto va a generar una alteración en la dominancia folicular, va a generar una alteración en la maduración del ovocito y va a fomentar el arresto y la atresia folicular. A nivel del endometrio, la
leptina va a estar vinculada directamente con alteraciones en las células endoteliales y por ende en la receptividad endometrial. Por otra parte, el aumento de la leptina desarrolla una insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia va a tener todo el efecto metabólico, contribuyendo al desarrollo de factores proinflamatorios, dentro de los cuales están el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y el aumento, ¿sí?, de andrógenos y de estrógenos. La leptina también va a generar una reducción en los pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, fundamentalmente afectando la frecuencia y la amplitud de los pulsos de la LH, lo que va a determinar a nivel puberal en un retraso en la menarca y a nivel de la fertilidad en la maduración del ovocito, en la ovulación y en la fertilidad. Por otra parte, también vemos que la relación que va a haber entre el eje de la hormona de crecimiento y la actividad a nivel del eje de la somatotropina va a afectar todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del endometrio y también con la ovulación. También en la obesidad va a haber un rol protagónico de la presencia de los ácidos grasos libres, de la glicodelina, del factor de crecimiento insulinosímil y la acción que generan estos mediadores en la función mitocondrial, en el estrés oxidativo celular y en los cúmulos de retículo endoplásmico liso, que van a tener una relación directa con la calidad del ovocito, con la calidad del embrión, con el desarrollo de aneuploidías embrionarias y con el aborto en el primer trimestre. Ay, me falta la última. ¿Te falta una? Sí, me falta la última que no sé por qué no la pasa, pero bueno, okay. La última que es parte de la conclusión es que afortunadamente se ha demostrado que el descenso de peso puede revertir todas estas condiciones y puede restaurar tanto la fertilidad como la ovulación, como la restitución de los ciclos menstruales y la fertilidad incluso espontánea en estas pacientes. Y eso es todo. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora. La verdad, bastante interesante este artículo y como todos vimos, pues sabemos que la obesidad va a afectar en todos los ámbitos de la parte reproductiva, desde implicaciones o el aumento de las tasas de infertilidad, principalmente pues, las alteraciones ovulatorias. Por consiguiente, pues nosotros a la hora de hacer tratamientos de fertilidad vemos que en pacientes que tienen problemas de obesidad, pues tenemos mayores problemas o alteraciones a la hora de inducir ovulación, en algunas ocasiones resistencia a los medicamentos que utilizamos para poder lograr esa inducción de ovulación, ya sea un tratamiento de baja o alta complejidad, que cuando hacemos ciertas modificaciones a la disminución de peso, pues tenemos resultados muy favorables. Incluso en algunos casos existen pacientes que empiezan a tener ciclos ovulatorios y no es necesario ningún tratamiento de fertilidad, pero en aquellas que tenemos que llevar a alta complejidad, que es un grupo quizá grande de pacientes, incluso aquí como un paréntesis, es frecuente, generalmente digo, en mi práctica me he dado cuenta que pacientes que se han sido sometidas a un tratamiento de bariátrico, que tienen una disminución importante en el peso, pero este tipo de disminución también puede afectar la calidad ovocitaria y incluso la respuesta a los medicamentos que utilizamos a la hora de hacer la inducción de ovulación. Entonces no solo es como que hacer el cambio de disminución de peso, sino hay otras implicaciones metabólicas que también se pueden afectar.
Y pues obviamente al tener obesidad comprometemos calidad ovocitaria, calidad embrionaria, por consiguiente viene el tema del aumento de las aneuploidías que comentabas, el riesgo de mayor abortos, ¿sí? También vemos que implica a nivel de la implantación, que muchas veces pensamos que solo es a nivel ovocitario o embrionario, pero también la implantación tiene alteraciones secundarias a obesidad, y pues obviamente las complicaciones directamente ya per se en el embarazo. Pues vamos a pasar a las preguntas. Primero tengo algunas preguntas aquí directamente de ustedes. Alfredo, ¿andas por ahí? Sí, Dan, aquí estamos. Bueno, mira, tengo algunas preguntas. Viene, ¿qué valores de corte de insulina plasmática utilizan para hablar de hiperinsulinemia y para instaurar un tratamiento con algún insulino insensibilizante como metformina o inositol? ¿Y cuánto tiempo se espera para ver un impacto en el laboratorio? Bueno, la realidad es que mucha literatura habla que por arriba de 10 de insulina ya es una insulina elevada. Obviamente que esto es opinión de algunos autores. Hay autores que lo marcan por arriba de 16. Si vemos los valores, pues 10, 16 estarían realmente dentro de lo normal que te representa un laboratorio. Muchos endocrinólogos dicen que si está por debajo de 20, pues no hay ningún problema. Que si está con veintitantos, no es problema. Que el problema con la insulina es por arriba de 40. Eso lo dicen muchos endocrinólogos de generales, ¿sí? Pero tú haces un cálculo de una glucosa en ayuno con una insulina y con valores de 12, de 14, de 16 de insulina, obviamente dependiendo también de la glucosa, pero pues ya te da valores de HOMA alterados. Entonces, yo sí creo que por arriba de 10 tenemos que tomarlo en consideración de que podría estar realmente ya mostrándonos algo de resistencia a la insulina y hiperinsulinemia. O sea, lo dejo no algo como estricto, sino algo que deberíamos de estar dándole seguimiento a la paciente. Fíjate que nosotros generalmente utilizamos como un nivel de corte, como dices, hay mucha controversia en cuanto a cuál es el nivel de insulina plasmática para poder dar o no un tratamiento. Usamos 14 como un nivel de corte, sin embargo, pues también hay otras implicaciones importantes si está asociado a un tema de anovulación, si hay amenorrea, si la paciente tiene síntomas de hiperandrogenismo. Entonces yo creo que depende mucho también de los factores clínicos, pero generalmente usamos 14 como corte, así que pues es un promedio, ¿no? Entre 10 a 14. Y el tema de en qué momento das tratamiento con algún insulina o sensibilizantes. Algo que me llamaba la atención que comentabas en tu presentación es que no usabas en aquellas pacientes que tenían resistencia a la insulina, o quizá no sé si lo entendí claro, no usabas metformina en pacientes que tienen resistencia a la insulina con SOP o en pacientes que solo tienen resistencia a la insulina. Sí, yo particularmente ya no utilizo metformina, ya no utilizo metformina. Y no utilizo metformina porque realmente me he dado cuenta que con el minoxidil es mucho más rápido el efecto, de verdad, la sensibilidad a la insulina, tienes mejores parámetros con el HOMA, con el paciente, tiene menos efectos gastrointestinales. Y si uno valora realmente cómo la acción del minoxidil, el único parámetro que tienes es que realmente veas la modificación que encuentras con el HOMA, con la resistencia a la insulina, que baja la insulina. O sea, es el parámetro que tienes para ver la acción realmente del minoxidil. Yo ya no utilizo metformina porque he visto que les va tan bien como con la metformina les va con el minoxidil, pero con diferentes beneficios, con diferentes efectos que la metformina no te logra tener, porque el minoxidil realmente tiene diferentes funciones, incluso en el ámbito reproductivo,
nos puede beneficiar más a nosotros como ginecobstetras o como gente que hacemos reproducción que la metformina misma, ¿sí? Claro. Y haces un control de, no sé, de coma o de insulina después de cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo consideras para hacer ese control? Fíjate que yo lo he visto que entre 2 y 3 meses ya ves esos cambios, Ira. Porque si tú lo buscas intencionalmente, no lo vas a encontrar con facilidad. ¿Cómo puedes evaluar la función del mioinositol? Y la realidad es que empiezas a ver los cambios en los laboratorios. Es la manera en que puedes evaluar la acción del mioinositol. Y claro, sí, exacto. Creo que coincido con ese tiempo que son de 2 a 3 meses para ver un cambio importante. Hay una pregunta, sí. Hay una pregunta que está haciendo la autora María Mercado. Dice, ¿hay pacientes con resistencia a la insulina y diabetes que usan otros hipoglucemiantes? Dice, como sitagliptina, ¿deberían de pasar a metformina antes de un FIB o tienen relevancia otras drogas? Lo ideal realmente es que si un paciente tenga un tratamiento previo a un tratamiento de reproducción, el que quieras. Voy a esto porque responden mejor los pacientes teóricamente, se hiperestimulan menos teóricamente, pero yo te voy a dar una justificación de por qué no utilizar metformina. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, y te voy a mostrar esta diapositiva. No sé si se logra ver mi pantalla ahí. Sí, se ve bien. Ok, aquí te voy a mostrar, Mariana, que tú preguntabas. Este es el ciclo prácticamente de los folatos de la metionina y obviamente de la homocisteína. Y cuando una persona consume un folato, el que quieras, bueno, no el que quieras, vamos a hablar del ácido fólico. El ácido fólico a fuerzas necesita la acción de la metiltetraidofolato reductasa. Entonces, la acción, tú consumes el folato, consumes el ácido fólico y necesitas la acción de la metiltetraidofolato reductasa para convertirlo, para convertirlo prácticamente en 5-metiltetraidofolato, que es el famoso ácido levomefólico. O sea, el ácido fólico, a través de la acción de la metiltetraidofolato reductasa, se convierte en 5-metiltetraidofolato o ácido levomefólico. Y aquí viene a ser que entra en juego la acción del ciclo de la metionina y que su producto final, uno de sus productos finales por metilación es la homocisteína. Y la homocisteína, nosotros que hacemos reproducción, se asocia con trombosis. Dentro del perfil de pérdida repetida de la gestación o pérdida recurrente de la gestación, investigamos la homocisteína. ¿Y por qué tiene importancia la homocisteína con la vitamina B12? Pues resulta que por acción de la vitamina B12 y del ácido levomefólico se puede ayudar a que se pueda eliminar la homocisteína. Entonces debe haber niveles normales de vitamina B12 y ácido levomefólico para que la homocisteína no se acumule, para que la homocisteína no sea tóxica. Y una de las formas tóxicas de la homocisteína es trombosis. Y resulta que la metformina se asocia con deficiencias de vitamina B12 hasta en un 40% de los pacientes. Entonces, si tú le das metformina a un paciente, puedes condicionar que no exista vitamina B12 o que existan niveles bajos y por consecuencia se puede aumentar la homocisteína. Entonces, si la homocisteína se aumenta, si no se puede eliminar, ¿qué acaba? Pues produciendo trombosis. Entonces, yo que me dedico a la reproducción, yo ya no le doy metformina a un paciente. Prefiero mejor darle mioinositol, por esto que lo que les había contado en mi plática, y aunado a esto que estás platicando, que estás preguntando, pero no sé si te queda alguna duda porque estabas preguntando tú ahí, Mariana. Sí, buenas noches. Era en relación a otros hipoglicemiantes, ¿no? Porque no todas las pacientes usan metformina, muchas veces por los efectos secundarios. Básicamente era por eso. Bueno, no sé si alguien más por ahí ya vi que estás. Hola, Rebeca.
Ya vi que estás levantando la mano. Hola, doctor. Puedo saludarlo. Yo sí tengo una preguntita. Bueno, ya usted habló de el efecto, obviamente, deleterio que hay en las pacientes con ovario poliquístico que tienen una elevación de LH o esta inversión de LH-FSH, tanto pues para el crecimiento folicular, los efectos hormonales que tiene. No sé cuál es su posición ante, pues obviamente primero corregir este desbalance hormonal antes de someterse. ¿Cuál es el esquema de tratamiento para corregir esta inversión hormonal que utiliza? Fíjate, Rebeca, que yo siempre prefiero atender a un paciente a ver qué dice Irán. Me gustaría escuchar su opinión también. Yo siempre, aunque se tarde un paciente 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo busco que el paciente tenga una atención previa, porque por muchas cosas te conviene. La gran mayoría de la literatura te dice que si tú no corriges alteraciones con los pacientes, obviamente vas a tener el hecho de que el paciente no se embarace, te responda mal, tenga malos resultados. Te voy a poner un ejemplo de por qué sí podría ser bueno que le corrijas esta cuestión hormonal. Si tú te investigas, una de las funciones del mioinositol es señalización. Y el mioinositol te permite que todas las hormonas puedan tener mejor acción, al menos la reproductiva sí, te lo dice la literatura, que tiene mayor facilidad de acción las hormonas reproductivas por el efecto del mioinositol. Genera un efecto donde las células se vuelven más receptivas. Entonces, contestando tu pregunta, yo sí busco que el paciente tenga mejores condiciones. Yo sé que en el ámbito de la medicina reproductiva a veces andamos corriendo o buscando agilizar las cosas, incluso tú lo sabe Irán, veo que existe el fast track, y el fast track es llevar al paciente que brinque desde lo más sencillo, desde lo más básico, que brinque hasta tratamientos de reproducción de alta complejidad. Está bien, yo no digo que estoy en contra, ¿sí? Pero si lo vas a hacer, pues que el paciente pueda ir con las mejores condiciones realmente, para que pueda tener un mejor escenario. No sé qué opinas tú, Irán, que estás ahí como coordinador, amigo. Sí, creo que comparto contigo esa opinión. Y pues obviamente la paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico, pues obviamente aparte del tema de no poder lograr el embarazo, trae implicaciones emocionales y psicológicas importantes. Y en algunas ocasiones el hecho de llegar al consultorio y decir que pues vamos a establecer un plan de tratamiento y esperar a que tenga correcciones metabólicas para poder empezar un tratamiento, pues puede tener cierta implicación en el hecho de decir, pues voy a tardar más, ¿no? Sin embargo, sí es importante tener un control hormonal y metabólico antes de iniciar un tratamiento. Y es muy, muy frecuente también lo que menciona Alfredo en cuanto al tema de querer rápido hacer un tratamiento para que logre el embarazo, pero generalmente los resultados no son tan satisfactorios cuando hacemos todo pues como que ya porque la paciente quiere lograr el embarazo, y es muy frecuente también que la paciente te quiere presionar a que hagas el tratamiento ya porque no quiere esperar más tiempo, pero sí es importante esas ciertas correcciones. Incluso en algunas ocasiones se puede, aunque esté como en contra del objetivo de la paciente, el uso de anticonceptivos para hacer cierta corrección o nivelación de esos factores hormonales, y en el mejor momento asociado a los inositoles, a la disminución de peso, cambio de estilo de vida, establecer un mejor protocolo de estimulación para que tenga mejor resultado. Gracias. Puedo aprovechar, bueno, tengo otra pregunta, doctor. Bueno, se sabe que por ejemplo, en la última guía de la R del ovario poliquístico,
no menciona como tal una dosis específica de recomendada de minoxidil, o sea, lo comenta como que sí, pues sí hay beneficio, pero no lo muestran así como de una dosis exactamente. Entonces, ¿cuál es su experiencia con la combinación con el de dextroinositol? Porque hay ciertos artículos que hablan que hay mucho más beneficio de la combinación de mioinositol con dextroinositol. Pero, por ejemplo, aquí en México, en el mercado es muy difícil encontrar una dosis adecuada de esta relación. O sea, de que tenga la dosis adecuada de este medicamento, o sea, de ambos. No sé cuál ha sido su experiencia, si sí lo usan, o si alguien en otro país nos pueda comentar como qué experiencia tienen con la combinación de mioinositol y de dextroinositol. Irán, ¿me permites contestarle a Rebeca? Perdón, adelante, sí, claro. Mira, Rebeca, las concentraciones de minoxidil y de quiro en general están 40-1 en sangre. Se habla que a nivel de lo que es líquido folicular son 120-1, pero cuando tú valoras la calidad de uno y otro, el potente es el mioinositol, no es el de quiro. Y tú cuando los comparas 1-1, va a ser más potente el mioinositol que el de quiro, ¿sí? El de quiro viene a ser, la parte, el de quiro se forma a partir del mioinositol, ¿sí? Espero no estar diciendo una burrada como decimos acá en México, y si no mal recuerdo es así. El de quiro se forma a partir del mioinositol. Tú comparativamente, o al menos los estudios mundiales, y que la gran mayoría de los estudios mundiales están en Italia y en Turquía, la mayor experiencia que hay de mioinositol, hablan de que el más potente es el mioinositol, y a partir de 2 gramos es como tú puedes obtener ya estos efectos, al menos de los que hablamos en la plática, Rebeca. De la cuestión reproductiva, de la cuestión metabólica, ¿sí? Si tú quieres buscar otro tipo de efectos, vas a tener que aumentar la dosis. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres buscar efectos emocionales, efectos psicológicos, tendrías que superar 10 gramos al día. Se habla incluso que por arriba de 12 gramos de mioinositol ya los pacientes pueden tener un efecto de relativa felicidad, porque está relacionado con la secreción de serotonina. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que es una cuestión de marketing el hecho de que nos puedan vender una presentación que tenga 40-1 de mioinositol y de quiro, porque la realidad es que el fuerte, el funcional es el mioinositol. Ya hay en México una presentación, Rebeca, se llama Giralda, y tiene mioinositol y tiene de quiro, pero la realidad es que la literatura te dice que no va a haber una mejoría con los dos, y si los pones a competir 1-1, va a ser más fuerte el mioinositol que el de quiro. No sé si te contesta lo que preguntabas, y a ver qué te comenta también Irán. Sí, creo que también tiene que ver con el tipo de presentaciones, porque no sé si se han encontrado que de pronto también lo tienen en polvo, sí, e incluso hay muchas nutriólogas que pues, lo comercializan también ya como parte del tratamiento de obesidad y de pacientes con problemas de anovulación, pero sí es importante el tema de la dosis, que no existe una presentación como tal de que puedas ya tener la dosis efectiva, pero sí creo que los 2 gramos es lo más utilizado para poder tener este control de los andrógenos, y sobre todo en pacientes con síndrome ovario poliquístico. Y la parte del de quiro, pues es algo, como comentaba Alfredo, sí, definitivamente ese se forma a partir del mioinositol, y fue, pues en México creo que nada más esta presentación que comentas, pero no tiene los niveles que nosotros requerimos para poder dar ese tratamiento con buenos beneficios, ¿no? Hay otra pregunta de Sarela, o Sarella, perdón, no sé cuál. Sí, Sarela, sí, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su posición. Bueno, mi duda es,
tenemos Rotterdam desde hace bastante tiempo, por ahí en algún momento se decía que ya salieron los fenotipos, ya no se consideraba siempre el hiperandrogenismo. Ahora en la última guía del año pasado de R también, ya no estaba tanto interpretando los fenotipos, habla también del criterio ecográfico que ha cambiado, antes teníamos 12 folículos, ahora tenemos 20, entonces me genera un poco de confusión en cuáles son los principales criterios para el diagnóstico, también relacionándolo, por ejemplo, con la edad de la paciente, porque hay pacientes que de 38, 39 años tienen ovario poliquístico, pero no, de repente no tienen más de 20, ¿no? Entonces, no sé si es que me podrían ayudar en cuanto a los criterios que utilizan, en cuanto al hiperandrogenismo laboratorial, básicamente cómo evaluarlo mejor, porque también en esta guía actual se usa ya la escala de Ferman en 4, antes lo teníamos en 8, el acné solo como moderado, si es que están considerando la inversión de FSH por sí sola, sin tener valores alterados de testosterona dentro del diagnóstico. Gracias. Sarela, mira, te voy a explicar algo. Tú como ginecóloga no puedes diagnosticar ovario poliquístico en la infancia. No puedes diagnosticar ovario poliquístico en la adolescencia. Tú tienes que dejar pasar como ginecóloga 8 años de que una paciente empezó a menstruar, una niña empezó a menstruar, para considerar que tienes madurez con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces tú como ginecóloga tienes que hablar con la mamá y decirle que esa niña tiene rasgos, tiene factores de riesgo de que pueda desarrollar ovario poliquístico en la etapa adulta, ¿sí? Que hoy no lo puedes diagnosticar, pero que es una niña que tiene acantosis, que tiene sobrepeso, que tiene a lo mejor seborrea, que tiene acné, que tiene datos a lo mejor de hirsutismo, ¿sí? Que ya lo estás viendo, puedes tomarle algunas titulaciones de algún andrógeno y lo puedes encontrar elevado, entonces tú no tienes oportunidad de diagnosticarlo en ese momento, pero ya le estás diciendo a la paciente que vas a dejar pasar 8 años para lograr esta madurez, ¿sí? Con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Llega la adolescencia, no lo puedes diagnosticar. Si tú le hicieras un ultrasonido vía vaginal a una adolescente, obviamente una mujer que ya tenga vida sexual, pues para ti todas y para mí serían todas con ovario poliquístico y tampoco lo puedes diagnosticar en la adolescencia. Entonces ya te estoy diciendo 2 etapas que son difíciles para diagnosticar el ovario poliquístico. Y te voy a decir otra más, cerca de la menopausia o perimenopáusicas o menopáusicas o seniles, es bien difícil diagnosticarlo. Lo que tú planteas en mujeres cercanas a 40 años de edad es bien difícil el que puedas diagnosticar un ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque lo que puedes estar viendo es un ovario que ya viene en descenso en el funcionamiento como tal, pero que te llama la atención que a pesar de que tenga cerca de 40 años, se ven bastantes folículos. Tiene 42 años y se ven bastantes folículos para su edad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar todos los rasgos clínicos, todos los rasgos físicos y obviamente hormonales para buscar ver si le puedes integrar un diagnóstico, o sea, pedirles perfil de andrógenos a los pacientes, pedirles su química sanguínea, ver las pruebas de funcionamiento hepático. La pregunta que tú haces es difícil realmente de poder diagnosticar a estos pacientes porque precisamente puede ser que tú como ginecóloga lo estás viendo en la etapa final del funcionamiento del ovario en esta paciente. ¿Y qué te queda? Te queda como ginecóloga el decirle que no le puedes integrar probablemente un diagnóstico en ese momento, pero habría que ver cómo siguen en el transcurso de los siguientes años. ¿Por qué? Porque si esta paciente llega a los 45, 50 años de edad, ¿qué podrías esperar? Pues podrías esperar que pueda desarrollar hiperplasias de endometrio, cáncer de endometrio, alopecia. Hay una escala que se llama escala de Ludwig, para evaluar la alopecia androgénica en la mujer y que es muy común en el ovario poliquístico. Se escribe con W, Ludwig, escala androgénica de Ludwig, y es muy común que
que las mujeres que tienen un ovario poliquístico puedan tener algún grado de alopecia. No sé, Airam, ¿qué te va a comentar? Sí, perdón, es que me fallaron. Ok, sí, creo que también es un poco difícil el tema de poder cuadrar o basarte en estos criterios para hacer un diagnóstico. Cada paciente te va a dar un cuadro pues muy diferente y pues parte en algunas ocasiones llegan pacientes al consultorio que nos dicen es que me dijeron que tengo síndrome de ovario poliquístico, simplemente por un dato ultrasonográfico. Y pues tienes que considerar también ciertos otros factores que no necesariamente es un síndrome como tal, la diferencia de que puede ser un ovario multiquístico que haya muchos folículos prácticamente y no realmente es un síndrome de ovario poliquístico. Igual hay pacientes que tienen datos por ultrasonido y quizá en algunos datos por laboratorio de hiperandrogenismo, pero clínicamente no tienen datos de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, difícilmente vamos a poder enfocarnos al tener un fenotipo, cumplir con los criterios de esta parte clínica de hiperandrogenismo. Sin embargo, es importante como considerar qué es lo que está padeciendo la paciente o cuál es lo que está afectando su parte reproductiva o el hecho de su parte clínica en estos resultados. Entonces, creo que es más importante como enfocarte en el objetivo de la paciente, si es una parte de búsqueda de embarazo o no búsqueda de embarazo, si se va a someter o no a un tratamiento de reproducción, y a partir de ahí poder establecer el diagnóstico como tal, y posteriormente durante el tiempo del diagnóstico puedes ir enfocando o abarcando esa paciente en alguno de los fenotipos o de los diagnósticos que comentabas, porque también incluso hay pacientes con hiperandrogenismo que no necesariamente tienen un síndrome de ovario poliquístico, y pues ahí tenemos que apoyarnos directamente con un endocrinólogo para ver la vía o por de qué parte está presentando este hiperandrogenismo, que puede tener otras complicaciones o otros efectos a nivel del embarazo principalmente, ¿no? Sobre todo en esas pacientes que se someten a reproducción asistida, que posteriormente vemos resultados no muy favorables, y pues se nos pasó por ahí de lado enfocarnos o investigar un poco más en esa parte del hiperandrogenismo. Una consulta. Sarela. Si me permite, sí. Y por ejemplo, en este caso, el hecho de tener la resistencia a la insulina no es parte del diagnóstico. Es frecuente verlo asociado a estas pacientes. Estaba entendiendo en parte de lo que también había comentado el doctor, que se iba generando también prácticamente como que parte ya de la severidad del cuadro, la consecuencia de la resistencia a la insulina. Y vemos también que, por ejemplo, una paciente obesa o con aumento de peso, bajando de peso, tiene como que una respuesta más fácil de esta paciente que no tiene resistencia a la insulina, pero que sin embargo tiene el hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar el hecho del ovario poliquístico con la insulina resistencia? ¿Como una severidad del cuadro o realmente es una de las presentaciones más? Sarela, antes de contestarte eso, te quería decir también que una de las cosas que ves luego con los pacientes es de que obviamente con este término de síndrome de ovario poliquístico, que quizás estén de acuerdo conmigo o no, podría ser no un síndrome de ovario poliquístico, sino un síndrome con multifolículos o multifolicular. En algunos pacientes sí logras ver que tienen formaciones quísticas, y muchas veces con el tratamiento pues desaparecen estas formaciones quísticas porque son ciclos anovulatorios que literalmente no ovula el paciente, y al tú tratarlo, yo esto lo vi cuando los empecé a tratar con metformina hace muchos años, que cuando les daba la metformina el paciente empezaba ya a tener ciclos ovulatorios y ya no generaba esta acumulación de formaciones quísticas, entonces desaparecían los quistes. Y pues lo mismo pasa con el mioinositol. Lo que tú dices que si podría ser algún grado de severidad, fíjate que yo también me lo he planteado, la verdad, porque ves pacientes con algunos grados pues quizás más severos que otros pacientes, o vienen con una expresión más severa de esta entidad, digámoslo así.
porque no sé ni siquiera si estoy en lo correcto al decirlo así, porque yo no lo he visto referido, pero sí lo puedes ver que hay pacientes que traen unas insulinas de más de 40, obviamente que ya traen otro tipo de disfunciones hepáticas, son pacientes que ya traen un síndrome metabólico, entonces pues creo que clínicamente sí podríamos decir que traen algún grado de severidad de la expresión del cuadro. Yo estaría de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo particularmente que la insulina resistencia no es secundaria del ovario poliquístico. Yo creo que es secundaria de la obesidad, secundaria del hecho de que el paciente se gana unos kilos y por diferentes mecanismos incluso que hemos estado compartiendo el día de hoy, ya no le resulta fácil al paciente perder ese kilo que ganó, gana otro kilo más y ya le resulta difícil el poderlo bajar. Entonces yo pensaría más bien que la insulina resistencia es más consecuencia de la obesidad por el factor de necrosis tumoral, que por el ovario poliquístico en sí, porque el ovario poliquístico en sí también te podría generar hiperinsulinemia. No sé si me doy a entender. No sé, Iram, si tú le quieres compartir algo a Sarela. No, pues igual, yo creo que aquí viene el tema de casos en los que es difícil el control de la insulina por diferentes situaciones, los medicamentos que hemos platicado, y a pesar de eso no hay un control como esperábamos, que de pronto llegan pacientes con dosis de casi 2 gramos de metformina diario, algún otro tipo de adyuvantes, inositoles o otro tipo de medicamentos, y pues no logran el control como tal de la insulina. Y pues sí, ahí efectivamente hay que apoyarnos con otro tipo de búsqueda de diagnóstico que puede ser secundario que esté provocando esto, pero sí principalmente la obesidad tiene mucho que ver, y siempre en este tipo de pacientes considero que debemos de apoyarnos con la parte de nutrición, que pues ellos se enfocan principalmente en algún tipo de plan alimenticio para reducir ese exceso de insulina, y generalmente tenemos pues buenos resultados, ¿no? En esa asociación con un plan de alimentación, incluso pacientes que bajan sus dosis de metformina o bajan sus dosis de otro tipo de medicamentos para poder tener ese control de insulina. Pero definitivamente lo que sí no es válido es iniciar un tratamiento de reproducción cuando tenemos esos niveles tan altos de insulina, porque sabemos que en todos los aspectos o en todo el proceso de reproducción, sea baja o alta complejidad, vamos a tener resultados no favorables con esos niveles de insulina. Gracias por sus aportes, gracias. Yes. Tenemos a Susana Sánchez. ¿Alguna pregunta? Ya casi se nos termina el tiempo, pero si podemos ser un poco breves, por favor. Ya, doctor, buenas noches. ¿Toda paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene resistencia a la insulina? Ese es uno, porque a veces se ha mencionado que es así. ¿Cuánto debe bajar de peso una paciente con sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico para poder iniciar una estimulación para una fertilización in vitro? ¿Está mal dar metformina? Y una vez que damos metformina y mejora su resistencia a la insulina, ha bajado de peso la paciente, está en condiciones, digamos, normales, ¿podemos suspender la metformina para iniciar la estimulación? ¿O debemos seguir con la metformina? Y, como dijo el doctor que el minoxidil es mejor que la metformina, antes de empezar la estimulación, ¿cuánto tiempo debemos darle? ¿Hacemos el control hasta que llegue a un HOMA normal antes de empezar la estimulación? Y una vez que llega a la normalidad, ¿sigue con el minoxidil? Bueno, esas serían algunas de mis preguntas. Iram, ¿cuál contestas tú, de la pregunta 3 a la 6? ¿O yo de la 1 a la 3? Bueno, mira, creo que algunas ya fueron respondidas. No necesariamente toda la paciente que tenga ovario poliquístico va a tener resistencia a la insulina, ¿sí? Es frecuente la relación, pero incluso encontramos pacientes muy delgadas con síndrome de ovario poliquístico,
pacientes que no tienen datos de hiperinsulinemia con ovario poliquístico, y son fenotipos que tienen diferentes respuestas a la hora de hacer tratamientos, ¿sí? Entonces, no siempre va a tener una hiperinsulinemia en una paciente con ovario poliquístico. Y otra de las preguntas, lo que yo generalmente veo o lo que está escrito también es que con un 10% de reducción de peso, la paciente puede empezar a tener ciclos ovulatorios. Y es parte de lo que recomendamos para poder iniciar un tratamiento de reproducción. Y en el tema de en qué momento empezar una reproducción asistida o un tratamiento de estimulación en base a relación a OMA, pues es lo más cercano posible al 3 o abajo de 3 para poder iniciar un tratamiento. El doctor dijo que le daba minoxidil 2 a 3 meses para que pueda cambiar el HOMA. Entonces, una vez que cambia el HOMA, inicia la estimulación y sigue dando minoxidil. Sí, yo sí lo sigo dando, y si no tuviera la oportunidad de darle minoxidil, pues le daría metformina. La verdad la utilicé muchos años y la metformina también es buena. O sea, simplemente lo que estoy diciendo es que, pues, como médicos le vemos más beneficio, le vemos muchas más cosas a favor el darle el minoxidil que la metformina. Pero si yo no tuviera minoxidil, la paciente no puede pagar minoxidil, yo le daría metformina. No me estoy contradiciendo, simplemente. Los niveles normales, bajo de peso, hace actividad física, el HOMA es normal. Hiperinsulinemia o esa alteración metabólica puede provocar algunas pérdidas, ¿no? O sea, tiene relación frecuente con aborto. Entonces, generalmente se van haciendo controles al principio del embarazo y en el momento que se retira, sobre todo en pacientes que no eran pacientes con un tema, sobre todo diabético, otras cosas importantes que pues en ese caso tendrían que continuarse y pues prácticamente todo el embarazo, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Mireya, buenas noches. ¿Tienes tu Hola, muy buenas. Apagar mi micrófono. Listo, ya, ¿verdad? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la clase. Yo tengo una pregunta acerca de las pacientes que van a cirugía bariátrica. Obviamente sabemos que hay muchas pacientes que tienen una obesidad mórbida y que pues en ellas no es recomendable no nada más no empezar una terapia de reproducción, sino que ni siquiera el embarazo, ¿no? Por lo mismo de todos los riesgos o complicaciones que pueden llegar a tener estando embarazadas en este estado. Entonces, en aquellas pacientes que se van a someter a una cirugía bariátrica y que tal vez estamos en una edad límite, tal vez no tan grandes, así unos 35 años, 37 años, ¿creen que sería recomendable hacer una preservación de óvulos previo a la cirugía bariátrica? O si las podemos dejar que se operen y un poco más adelante hacer la búsqueda, pues, bueno, como comentaban, que a veces se puede retomar la fertilidad después de estas cirugías. No sé si sería como indicado el preservar óvulos previo a esta cirugía por el tiempo largo que tiene que esperar antes de embarazarse, o dejarla que se haga la cirugía y hacer algo de baja complejidad un poco más adelante. Pues yo personalmente no recomendaría hacer una preservación, por lo que comentaba al inicio y lo que se comentó en el artículo también, el impacto que tiene la obesidad en todo el ciclo hormonal y en todo el eje de producción hormonal, ya que en la práctica clínica las pacientes que tienen obesidad vamos a tener que utilizar medicamentos a dosis más altas, ¿sí? Incluso hay estudios hasta en donantes que si tenían un índice de masa corporal más alto de 25, usan mayor cantidad de medicamentos, la calidad ovocitaria va a estar comprometida. Entonces no tiene caso congelar óvulos o preservar óvulos de calidad comprometida que cuando los vaya a necesitar para hacer una fertilización in vitro, pues no vaya a tener mejor resultado, ¿sí? También decía que no tengo una base, un sustento como tal de pacientes bariátricas, pero lo que sí he visto frecuentemente
pacientes post-bariátricas que la calidad ovocitaria también está comprometida y el resultado del desarrollo embrionario también hemos visto que no es muy favorable. Entonces yo principalmente recomendaría pues otro tipo de planes alimenticios, ejercicio, otro tipo de actividades para poder disminuir el peso y en el mejor momento poder hacer o una preservación o un tratamiento de fertilidad, no tanto una cirugía bariátrica como tal. Mira, yo te puedo comentar que parte de lo que la literatura habla con los pacientes bariátricos es precisamente que tienen en contra todo en la cuestión reproductiva. Necesitas más dosis para estimular prácticamente a los pacientes, eso sí lo hemos visto. Obviamente pueden ser pacientes que recolecten menor cantidad de óvulos, tienen menores tasas de embarazo y particularmente yo creo que la complicación que tienen es la cuestión del endometrio, ¿sabes? O sea, yo no he visto pacientes con facilidad con endometrios sanos con obesidad. Casi siempre veo patología endometrial y obesidad. Entonces yo sí soy de la idea que estos pacientes realmente puedan primero bajar de peso, muy seguramente van a tener mejores escenarios si el paciente baja de peso. Se sabe que un paciente post-bariátrico incluso puede retomar cuestiones de fertilidad hasta un 30% de los pacientes simplemente por el hecho de operarse, independientemente de la técnica, sea manga gástrica, sea alguna cuestión de resección, sea alguna derivación o en algo, pero en general a los pacientes les va mucho mejor primero con la cirugía y después los tratamientos de reproducción. Sí, muchas gracias. Justo por esto, a ver qué. Un momentito. Desafortunadamente se está terminando el tiempo. Yo sé que el síndrome de ovarios poliquísticos es algo muy controversial, muy controversial. Yo le ruego a los profesores, tanto al doctor Irán, que pasen algunas referencias importantes en el chat. Van a estar en el chat después de esta plática alrededor de 2 semanas para poder mantener contacto con los alumnos. Desafortunadamente para los alumnos que están en el cono sur, ya para ellos ya es bastante tarde, alrededor de las 10 de la noche. Entonces, la idea es, a mí me gustaría expresar que este es un tema muy controversial, que la gente no se pone de acuerdo a veces ni siquiera en la nomenclatura, es decir, han pasado distintas nomenclaturas, han pasado distintos criterios. No cabe duda, siempre revisen medicina basada en evidencias, artículos que cumplan con los requisitos y que no tengan conflictos de intereses. Las guías recientes de la R siguen poniendo a la metformina en primer lugar y ahora aceptan a los mioinositoles. En las guías pasadas no aceptaban todavía los mioinositoles. El problema de medicamentos que no pasan los controles farmacológicos, es decir, que son calificados como suplementos alimenticios, es que ponen las dosis y las combinaciones que más se les antojan y mezclan folatos y mezclan vitamina D y mezclan muchos minerales y muchas cosas. Esto también es un tema que a mí me apasiona. Yo les recomiendo que vean cuál es la información, cuáles son los metaanálisis, cuáles fueron los criterios de inclusión, cuáles fueron todas las cosas antes de hacer. Todo mundo podemos decir, yo tengo cierta experiencia, yo tengo ciertas cosas y es completamente válido. Y esto es lo que yo hago, también es muy válido, pero yo les aconsejo que revisen la bibliografía respecto a temas importantes. Creo que se trataron varios puntos de mucho interés aquí, lo de la hipótesis de Baker y cómo se pueden desarrollar enfermedades en la vida adulta a partir desde la etapa del embarazo de una mujer y yo creo que sí podemos diagnosticar síndrome de ovarios poliquísticos desde la adolescencia, porque el hiperandrogenismo es la característica sine qua non del síndrome de ovarios poliquísticos, y esto asociado a trastornos menstruales y a manifestaciones de hiperandrogenismo. De hecho, las definiciones no piden medición de tantas hormonas, sino si hay evidencias clínicas de hiperandrogenismo, pueden clasificarlas como esto y pueden actuar
benéficamente con anticonceptivos adecuados para regular menstruaciones y evitar ese exceso de LH de que estaba hablando el doctor Arroyo. Yo creo que también señalar que la maduración in vitro es algo que ofrece muchas oportunidades, es decir, es algo que también en muchos países están trabajando muy intensamente en ello. Es algo importante porque para algunas pacientes va a ser una opción muy, muy útil. Creo que también eso de pensar en síndrome de ovarios poliquísticos y reproducción asistida es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo no veo ningún problema en las pacientes habitualmente tenemos que pensar en que no presenten un síndrome de hiperestimulación ovárica y los ciclos con antagonistas y disparo con agonista y la estrategia de Freesol resulta verdaderamente útil. Creo que a estas pacientes no solamente nos debemos de preocupar en la vida reproductiva, sino debemos de seguirlas en la menopausia porque la patología endometrial que les mostró muy gráficamente el doctor Arroyo con histeroscopías, videos de histeroscopías, es muy útil, pero estas pacientes no nada más debemos de pensar en citrato de clomifeno y que se embaracen, sino debemos de seguirlas, porque esta es una enfermedad poligénica, y hay muchos genes involucrados. Pero si ustedes ven esas guías de ESRE, les dirán que lo primero es intentar cambiar el estilo de vida. De acuerdo con la doctora Mireya, que de repente no hay pacientes que ya no van a ser candidatas a dieta y a ejercicio, que van a requerir cirugía bariátrica. Lo importante es que ahora podemos separar perfectamente bien con transferencias diferidas la estimulación de la transferencia y tratar de transferir cuando la paciente se encuentre en un buen estado. Yo creo que el síndrome de ovarios poliquísticos le podemos poner muchos apellidos, un síndrome típico, un síndrome asociado con hiperprolactinemia, un síndrome asociado con elevación de andrógenos suprarrenales. Tenemos muchas categorías, o por supuesto con hiperinsulinemia, que después del hiperandrogenismo es la anomalía endocrina muchísimo más frecuente. Como les digo, yo sigo utilizando metformina, creo que hay una gran presión comercial y hay mucha bibliografía que está sesgada por intereses comerciales, así como van a ver también algunos conferencistas que en ciertos congresos van muy cargados a algo porque el laboratorio que vende el producto lo quiere, lo trata de vender. Creo que debemos de pensar en ese síndrome metabólico que mata a mucha gente, que es causa de mortalidad, y que el síndrome de ovarios poliquísticos es un síndrome metabólico leve, que se va empeorando conforme pasa el tiempo. Respecto al drilling ovárico, yo estoy completamente de acuerdo que es una solución para pacientes que no responden a tratamiento médico, pero decir que no responden a tratamiento médico es haber intentado todas las alternativas posibles, porque el drilling ovárico también puede causar adherencias peritovarias, también puede causar disminución en la reserva ovárica, y es una causa frecuente de demandas legales en el momento actual. Hay muchas más cosas que se podría decir, pero yo les suplico a tanto al doctor Arroyo como al doctor Irán, si tienen algún artículo importante que compartir, lo pueden agregar al chat y decir: miren, yo en base a este artículo hago esto. Es decir, no nada más los fundamentos teóricos, sino cómo esto ha ido mejorando y cómo este metaanálisis prueba esto y la calidad de los artículos. Yo he estado tratando de ver toda la bibliografía seria, es decir, de fertility y esterility, de y créanme, hay muchos avances en síndrome de ovarios poliquísticos. Hay que realmente, es más difícil convencer a alguien que deje de comer, pero también las delgadas dan problemas. Yo quisiera mucho, pero creo que debemos respetar el tiempo. Yo les deseo a todos unas felices Pascuas. Les agradezco mucho a los profesores, les agradezco mucho al coordinador haber estado con nosotros.